Prendé la radio. Aunque intento escapar, subí, bajé, siempre fuimos por nuestro mundo. Prendé la radio y soltate este invierno 2025. Es que voy perdiendo el foco si no estás. FM La Académica 98.5 y 90.1. Viví música y cultura. A vivir la realidad sin voz. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Bitácora Arquitectónica. Les está hablando Alicia, próxima arquitecta, y hoy tenemos un capítulo nuevo, un capítulo especial para sumar a nuestra Bitácora Arquitectónica. Son las 10:03 en toda la Argentina y hacen 14 grados acá en Posadas. La verdad se siente el fresco. Yo creo que es más que nada por la humedad, porque 14 grados me parece que no es nada, pero la humedad está pegando fuerte. Y para sumar a los datos de hoy, les quería sumar que hoy tenemos luna en Capricornio, así que hay que trabajar mucho hoy. Hay que aprovechar esta luna en Capricornio. Y bueno, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Hoy, como en cada capítulo, vamos a tener un nuevo arquitecto para aprender, para que todos podamos llevarnos algo nuevo, ver algunos edificios icónicos y llenarnos de preguntas incómodas que ya están subiendo la consigna a las redes sociales. Va a ser una encuesta y es justamente una pregunta incómoda, ¿no? Porque ¿pueden nombrar al menos 5 arquitectas? Es una pregunta no necesariamente para que ustedes nombren 5 arquitectas como tal, sino para que nos pongamos a reflexionar si realmente conocemos a la cantidad de arquitectas que existen en el mundo. Y por otro lado, también quiero comentar que estoy viendo a todos los chicos de la facultad del Dachary que ya están rindiendo. Se nota que están en época de exámenes finales porque estoy viendo cómo caminan acá, y si ustedes pasan también por enfrente de la radio van a salir en toda la programación. Así que salgan con sus caras de estresados o de festejo, porque seguramente les está yendo súper bien en sus exámenes. Y justamente empezó esta semana, la semana de los finales, y creo que se extiende hasta la semana próxima. No estoy segura porque gracias a no sé quién, hoy no tengo que rendir nada, no me quedaron exámenes finales para rendir, así que puedo estar acá en el programa súper alivianada y solamente pensando en esto. Pero bueno, ¿qué nos trae al programa de hoy? Hoy vamos a hablar de un arquitecto, vamos a hablar de alguien que me parece que no es tan reconocido y que es nada más y nada menos que Walter Gropius, que es un arquitecto que quizás muchos lo conocen de nombre, pero no sabemos exactamente qué hizo o por qué es tan conocido, ¿no? Es un arquitecto, entonces, uno de los nombres más grandes del siglo XX, Walter Gropius. El tipo que no solamente diseñó edificios, sino que fundó una escuela que cambió para siempre la forma en que pensamos el diseño, el arte y la arquitectura. Seguramente con estos datos ya se están imaginando de qué escuela estamos hablando, ¿no? Entonces hoy vamos a tener una bitácora con aromas a hormigón armado, con vistas de vidrio templado y algunos manifiestos revolucionarios. Entonces, si alguna vez escucharon la palabra Bauhaus, que además Bauhaus ya habíamos hablado un poco cuando estábamos en la columna del Rincón Arquitectónico con Mónica, hubo un día que le dedicamos un poco a esta escuela. Y si no sabías qué era la Bauhaus, si sos estudiante de arquitectura y pensaste que era, no sé, una banda de música, un estilo, si no sabías bien qué era, hoy te vamos a contar un poco más sobre qué es todo esto. Y si ya sabes quién fue Gropius, quédate igual porque te prometo muchos datos curiosos sobre él, todas esas cosas llamativas y todo eso que no te cuentan en la facultad, porque claramente no hay tiempo en la facultad para enseñar todo esto y para todos los datos random que nosotros podemos saber de un mismo arquitecto.
Y no se olviden de estar contestando nuestra encuesta de hoy en el Instagram como la Académica 985. Pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, o si no, también tienen la opción de mandarnos todas sus preguntas, consultas al WhatsApp al 3764 72 77 04. Por otro lado, otro anuncio antes de ir con el tema principal. Tenemos un anuncio que es sobre la cuenta de Instagram personal mía, que es alibianchiarc, en donde anoche subí unas historias de un pequeño resumen de todo lo que se habló en el programa anterior, que si no recuerdan fue sobre Julia Morgan. Entonces ahí les tiro un pantallazo de qué fue lo que se habló en todo ese programa, los datos más interesantes, los más llamativos. Entonces ustedes pueden ir y mirar y entonces les queda la información, ¿no? Así que vayan, sigan y además estén esperando porque estamos haciendo muchos anuncios en esa cuenta también. Y ahora vamos a ir a una pequeña pausa musical antes de arrancar con el tema de hoy, que es Walter Gropius. Mañanas frías, Hi, this is Harry café Styles. caliente y esta música. Buen día, invierno 2025. Just beat it. I don't want your number, no. FM La Académica 98.5 y 90.1. Viví música y cultura. Y volvemos con nuestra bitácora arquitectónica. La música que estábamos escuchando muy linda con Jennifer López y Pitbull. Además de hablar de arquitectura, les quiero hacer un anuncio muy importante que yo sé que a mucha gente le importa saber, que anoche Justin Bieber sacó un álbum nuevo, así que vayan a escucharlo. Yo todavía no lo escuché, pero lo voy a escuchar y después le voy a dar mi opinión porque tuvo mucha repercusión, porque al menos yo no sabía que iba a sacar un álbum, así que estemos atentos a si está bueno o no. Y después vamos a traer esa música acá a Bitácora Arquitectónica. Bueno, volvemos al tema de hoy, que es Walter Gropius. Imagínense esto. Estamos en Berlín en 1883, hace muchísimos años, demasiados, como 100 años. En ese año fue el que nació Walter Gropius con una familia de arquitectos. Qué ventaja esto, ¿no? Qué envidia las personas que ya nacen en una familia de arquitectos, porque él ya tenía en su sangre básicamente ser arquitecto, porque uno de los datos más llamativos es que él justamente nunca terminó la carrera de arquitectura. Sin embargo, es uno de los grandes exponentes, ¿no?, del siglo XX. Entonces, ¿por qué él abandonó la facultad? Y esta es uno de los datos más interesantes, porque él no sabía dibujar bien. Entonces, si tenemos al fundador de la Bauhaus y un arquitecto que no saben dibujar bien, ¿cómo logró todo esto, no? Esto es súper interesante y también es algo que ya les voy adelantando, es algo que vamos a estar grabando con Pili, nuestra community manager. Estamos trabajando en un reel para la cuenta que, les recuerdo, es la Académica 985, donde vamos a desmitificar algunos mitos de la arquitectura, ¿no? Entonces, si hay un arquitecto tan reconocido que no sabía dibujar y por esto no terminó la carrera, igualmente luego fue para adelante y pudo crear toda una escuela, todo un movimiento y ser reconocido a nivel mundial. Entonces esto no lo frenó a él, ¿no? Porque él, una estrategia que usó para poder avanzar es que se rodeó de otros arquitectos, además de su propia familia, de otros reconocidos como Adolf Meyer, y juntos diseñaron una de las primeras joyas de la arquitectura moderna, la fábrica Faust. Que ustedes se preguntarán cómo es esta fábrica, porque esta es una fábrica que no se estudia mucho en la facultad, en las clases de historia, sobre todo en Historia 2, que sé que es la historia del arte y la arquitectura, en donde
nosotros aprendemos sobre el movimiento moderno. Pero existen tantas obras en ese periodo que es casi imposible que se abarquen todas. Siempre se eligen las más significativas, entonces uno puede desarrollar un poco el tema, ver las características. Pero bueno, la fábrica Faust, visualmente, ¿cómo es? Seguramente todos se imaginan una fábrica con paredes súper altas, paredes robustas, colores grises, y quizás también a veces cuando decimos la palabra fábrica nos imaginamos estos tubos, estas chimeneas con un montón de humo. Bueno, un poco iba por ese lado claramente porque una fábrica tiene que ser segura, entonces tienen todos estos muros robustos, pero visualmente este edificio era de ladrillo y estaba pintado de color amarillo. Y esto ya es toda una revolución para la arquitectura industrial porque justamente muchas veces si pensamos en una fábrica, inclusive pensamos en un tinglado o en un súper techo curvo de chapa simplemente y con todas estas estructuras metálicas que son muy simples y muy fáciles de armar, ¿no? Tienen mucha rapidez de ejecución. Pero además no era completamente de ladrillos esta fábrica, sino que tenía en sus esquinas vidrio. Entonces, si nosotros ponemos en las esquinas vidrio, ¿qué genera? Genera que no haya columnas en las esquinas, que es generalmente el punto donde todos ponemos columnas para tener una modulación, ¿no? Entonces, parecía una fábrica sin estructura, lo cual es todo un juego para lo que es el espacio, ¿no? Entonces, como si el edificio estuviese respirando luz, porque además las esquinas son puntos en donde puede entrar mucha más luz que si nosotros ponemos simplemente ventanales en los costados. Entonces es súper aprovechable, pero hay que tener cuidado con lo que es la estructura. Claramente Gropius lo supo resolver, entonces por eso se desarrolló de esta forma, ¿no? Pero no vayan a poner un ventanal en una esquina sin pensar quizás en las vigas de arriba, en la losa o en toda la estructura para que eso se pueda sostener, ¿no? Y bueno, entonces en 1911 ya estaba rompiendo los esquemas, ya estaba revolucionando todo este universo de la arquitectura con sus ideas innovadoras. Y ahora sí, nos vamos a una pausa para seguir con la bitácora arquitectónica. Una radio con onda. Y vos del otro lado. Buen combo, ¿no? No. Somos tu radio este invierno 2025. Volvemos al programa de Bitácora Arquitectónica. Estábamos escuchando Starships de Nicki Minaj. Me encanta cómo la mayoría de las canciones me sé los nombres sin preguntar. No sé cómo, pero me las sé. Bueno, esta canción me trae muchos recuerdos de mi infancia realmente porque con esta canción yo jugaba al Just Dance y me encantaba esa coreografía. Pero bueno, volvemos a nuestro programa a hablar de arquitectura. Antes que nada, le quería mandar un saludo a Juliana, que ella estudia arquitectura conmigo, cursamos juntas dirección de obras y me enteré que ayer fue a rendir Estructuras 2 y aprobó, así que le mandamos un abrazo y espero el festejo para este fin de semana porque hoy ya es viernes, así que hay que salir a festejar, hay que salir a despejarnos, ya es el fin de semana, hay que relajarnos un poco y aprovechar, ¿no?, todos estos momentos de alegría. Sobre todo después de esta semana que fue bastante dura, por más que hubo un feriado en el medio, la verdad que fue bastante densa. Bueno, y hablando de denso, estábamos hablando de Walter Gropius, que él justamente, todos estos arquitectos del movimiento moderno, ellos estuvieron en una época muy crítica para el mundo entero, porque estamos hablando de las distintas guerras. Entonces, después de la Primera Guerra Mundial, Gropius vuelve a su lugar de origen con una idea en la cabeza. Todas estas situaciones críticas en las que viven los arquitectos muchas veces permiten poder salir adelante con mucha resiliencia y tener nuevas ideas, ¿no? Entonces él un poco lo que estaba buscando en estos momentos al ver tanta destrucción,
tantas malas vibras, ¿no? Como diríamos hoy, él quiso unir el arte, la técnica, todas las técnicas constructivas y la vida cotidiana. Entonces, en 1919, él funda la Bauhaus en Weimar, que estamos hablando que es esta escuela de arquitectura y arte. Entonces, esta persona vio una oportunidad en toda esta situación de crisis. Entonces, ¿por qué la Bauhaus no se considera simplemente un estilo y ya? Es más que eso. Es una escuela en donde se formaban las personas para pensar, en donde nosotros podemos ver en los resultados de los diseños cómo ellos trabajaban un poco para la comunidad y además ellos eran una propia comunidad, ¿no? Porque había tanto artistas, diseñadores, arquitectos, tipógrafos, ceramistas y todos estaban trabajando en conjunto. Y esto me parece una idea súper importante porque muchas veces está, ¿no? Esta idea de, por ejemplo, que hoy en día los arquitectos y los ingenieros no se llevan bien, cuando en realidad lo que se busca es que haya una conexión entre los dos mundos, ¿no? Porque no es simplemente que nosotros hacemos cosas completamente diferentes, sino que tenemos distintas áreas en las que nos vamos uniendo y donde se pueden ir aportando distintas ideas, ¿no? Entonces, Walter Gropius vio esta idea y la aprovechó al 100% para poder juntar distintos profesionales de distintos ámbitos. Entonces se pueden llegar a mejores ideas, ¿no? Solo que él lo vio desde un lado quizás más artístico, porque lo que él buscaba era poder atravesar toda esta etapa de crisis que estaba sufriendo Alemania. Una de las frases más reconocidas de Gropius, que la asociamos también con otros arquitectos que se formaron en esta escuela, es: la forma sigue a la función. ¿Esto qué quiere decir? Que los edificios, como ya veíamos, por ejemplo, en la fábrica que les mencioné en el bloque anterior, nada tenía adornos innecesarios. Que si bien en ese caso estábamos hablando de una fábrica, claramente una fábrica no va a tener muchos adornos, pero en este caso inclusive hasta escondemos la estructura para que quede todo un espacio libre, ¿no? Entonces, no había nada de columnas por simplemente estética, que es un poco lo que se ve en otro tipo de construcciones o estilo, como los academicismos, en donde vemos que se colocan columnas que ni siquiera son estructurales, sino que simplemente son columnas decorativas que tienen muchísimos adornos. Y bueno, justamente Walter Gropius decía que esto era completamente innecesario para él. Todo tenía que tener un propósito. Muchas veces nosotros vemos diseños que tienen todo el espacio está destinado para algo, todo tiene que funcionar súper bien y todas las personas que habiten un espacio tienen que tener un sentido fluido, ¿no? Por otro lado, en 1925, a medida que va avanzando el tiempo en la vida de Walter Gropius, vemos cómo la escuela se muda a Dessau. Estamos hablando todo en Alemania. Es un contexto bastante interesante para analizar. Entonces ahí es cuando él recién diseña el edificio de la Bauhaus. Y ahora les voy a pedir que se imaginen un volumen asimétrico. Y ustedes pensarán, ¿por qué si él decía que la forma hacía la función, por qué tenía un volumen asimétrico, ¿no? Porque muchas veces asociamos esta frase con también volúmenes regulares como, no sé, un cubo o esferas, todos volúmenes súper puros. Pero justamente como la forma hacía la función, entonces si la función requiere que el volumen sea asimétrico, entonces esa va a ser la forma final. No es que pensamos la forma antes de tener la función clara del edificio. ¿Qué más tenía este edificio entonces? Una fachada de vidrio que parecía suspendida en el aire. Esto es muy curioso porque justamente vemos mucho en el movimiento moderno, ¿no? Cómo se buscaba que quizás las cosas como que floten en el aire y con toda esta combinación del hormigón armado, del vidrio. Era muy interesante de ver cómo ellos hacían que existan muchas plantas libres
en sus diseños. Entonces, cada parte del edificio reflejaba una función. Nuevamente vemos esta cuestión de la forma hacia la función. Entonces teníamos por un lado los talleres, por otro lado los dormitorios y por otro lado la administración. Y todo estaba a la vista y no se escondía nada. Esto también es muy notable en otros arquitectos como Mies van der Rohe, que sabemos que él se formó con estas ideas de la escuela y las pudo llevar a otras partes del mundo. Entonces, una pregunta que podemos hacernos o un dato curioso que podemos decir sobre la Bauhaus como edificio es que las paredes del edificio eran cortinas de vidrio que se cuelgan como si estuviesen flotando. Entonces, pero esto hoy quizás nosotros hablamos de muros cortinas, de muros de vidrio y parece súper común y ya no es tan innovador, pero ustedes imagínense hacer esto en 1926. Parecía un edificio de ciencia ficción que justamente se relaciona un poco con una de las consignas que tenían hoy en el programa anterior con Mónica, que ella preguntaba cuál es el invento que te cambió la vida. Y es interesante, ¿no? Cómo a veces los materiales también pueden cambiarnos la vida si nosotros prestamos atención a qué elementos estamos usando para construir, ¿no? Entonces, si tenemos una fachada de vidrio, pero podemos cambiarla por otros materiales, quizás nos están modificando sustancialmente cómo nosotros estamos percibiendo el espacio, cómo vamos a vivir también y qué sensaciones nos va a dar, ¿no? Este vidrio entonces colgaba de una estructura y parecía simplemente como una pared de vidrio súper gigante, ¿no? Y esto le daba una cierta espacialidad a todo el conjunto que, sabemos que le daba mucho esplendor a lo que era la escuela, le daba una cierta estética que hoy por hoy me encantaría que se aplique en las distintas facultades, no solo de arquitectura, también estaría bueno que se aplique, ¿no?, este tipo de estilos en las distintas facultades. Pero para Walter Gropius no todo fue fácil, no todo fue sencillo, no es que él fue después de la guerra, tuvo la idea y ya construyó. Fíjense que estamos hablando de muchos años que pasaban entre cada una de estas acciones que él podía realizar, ¿no? Todo lleva su tiempo y todo lleva un proceso. En 1933, con la llegada de este movimiento nazi, con la Segunda Guerra Mundial que se estaba avecinando, la Bauhaus tuvo que ser cerrada, ¿no? Este es un contexto súper interesante que afectó mucho a la Bauhaus y a la arquitectura en Alemania, porque justamente ellos consideraban que la escuela era muy peligrosa. Por esta conciencia que ellos tenían de la sociedad y de la comunidad, por todos estos lineamientos, la consideraban como peligrosa. Entonces, Gropius se tiene que exiliar para no ser atacado y primero se muda a Inglaterra y luego a Estados Unidos. Que esto seguro ustedes no lo sabían, no tenían ni idea seguro que Gropius se exilió, pero realmente esto pasó con muchos arquitectos y con muchos otros profesionales y artistas. Y bueno, antes de que sigamos hablando de Gropius, vamos a ir a una pequeña pausa musical. Porque sabés lo que suena bien. Nosotros también somos la radio del invierno 2025. FM La Académica 98.5 y 90.1. Viví música y cultura. Estamos de nuevo en la bitácora arquitectónica. Ahora hacen 16 grados en la ciudad de Posadas, ya está subiendo la temperatura y está saliendo el solcito especial para salir hoy a la tarde a tomar unos mates en el Parque Paraguayo, para ir a tomar un cafecito también en alguna cafetería que les guste, para salir a dibujar, a pintar, lo que ustedes quieran,
pero hoy salgan, no se queden encerrados, aprovechen el receso invernal, que mis sobrinitas hoy arrancaron el receso invernal, hoy vinieron a visitarme súper temprano y eso me puso súper contenta. Bueno, son las 10:39 en toda la Argentina y vamos a seguir un poco hablando de este gran arquitecto que estoy segura que todos estos datos se los estuvieron perdiendo y no los conocían. Y hoy están conociendo, aunque sea un poquito más, de arquitectura. Todo suma, siempre suma conocer un poco más. Claro que sí. Así que estábamos hablando de que entonces Walter Gropius tuvo que exiliarse de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Primero se muda a Inglaterra y luego a Estados Unidos. ¿Qué él hace en Estados Unidos? Seguro ni se imaginan que él, además de ser arquitecto, entre comillas, sin un título, también fue profesor, justamente al ser el fundador de una de las escuelas más importantes de Alemania. Él decide ir a trabajar a nada más y nada menos que Harvard. Creo que es el sueño de muchos, o al menos lo tenemos instalado como un sueño, el hecho de Harvard como una idea colectiva, ¿no? Entonces, él forma un estudio que las siglas son TAC, en inglés son The Architects Collaborative. Entonces, él, a pesar de este exilio, a pesar de toda esta situación de que tachan a su escuela como peligrosa, él aún así sigue con estos lineamientos de colaboración, de comunidad, porque si su estudio se llama The Architects Collaborative, entonces quiere decir que él quería seguir con estas ideas, ¿no? Y él aprovecha esta situación del exilio para poder llevar estas ideas a otros lugares donde puedan aceptarlo con estas ideas y con estos lineamientos y valores que él mismo tenía. Entonces, él, ¿qué hace? Diseña universidades y embajadas, es decir, hace proyectos gigantescos en toda esta segunda etapa de su vida. Porque con estos arquitectos también algo que sucede mucho es que nosotros tenemos etapas en sus vidas, porque van pasando cosas tan puntuales y tan críticas que podemos ir distinguiendo, ¿no? Un poco estilos que ellos van teniendo, vamos distinguiendo también lineamientos y todo por estas situaciones críticas que van viviendo, ¿no? Bueno, ¿y cuáles fueron los proyectos de Walter Gropius? Uno de los últimos, uno de los más conocidos, es el edificio de Pan Am, pero no, yo sé que hay muchos que Pan Am lo asocian con una artista infantil, pero este era un edificio en Nueva York que tenía justamente ese nombre y era un rascacielos brutalista, que recordemos que era el brutalismo. Un estilo que buscaba que los materiales se vean tal cual son. Entonces, si en esta época estamos usando el hormigón armado y el vidrio, entonces al hormigón armado no le vamos a poner ni revoque, ni pinturas, ni revestimientos. Hasta inclusive en este estilo lo que se busca es que en estas paredes de hormigón hasta se vea el encofrado. Que el encofrado, para los que no sepan, son estos moldes que se usan para verter el hormigón y que queden con las formas que nosotros queremos. Entonces queda con la forma de una columna, con la forma de la viga, de la losa, etc. Y cuando uno saca este encofrado que es de madera, siempre quedan como los vetados de esta madera, ¿no? Y justamente en el brutalismo no se corregían estas cosas, sino que se apreciaban y se las dejaba tal cual quedaban. Entonces, teniendo en cuenta este estilo aplicado a un rascacielos en Nueva York, hoy podemos decir que quizás es un estilo más o es un estilo que, bueno, marca la diferencia por dejar estas características, pero en ese momento a nadie le gustó ese edificio. Pero no lo odiaban por el estilo que tenía o por ser un rascacielos, sino porque lo que generó este rascacielos al ser tan alto fue tapar la vista de otro edificio súper importante en Estados Unidos, que es el Grand Central. Entonces a muchos no les gustó esta idea,
pero justamente marcaba una nueva tendencia de elevarse en altura lo más posible. Actualmente todos buscamos que nuestros edificios sean los más altos del mundo, ¿no? Y hay una foto que a mí me interesa mucho que ustedes después busquen, porque es una foto de este edificio, del edificio Pan Am, está el rascacielos de Walter Gropius, al lado del edificio Chrysler, que ustedes capaz no lo conocen por el nombre, pero seguramente lo habrán visto en distintas películas. Es muy icónico, como por ejemplo en las películas de Godzilla, donde él justamente se está agarrando de este edificio, que es el edificio Chrysler. Y hay una foto muy icónica, antigua, que está este edificio junto al de Pan Am de Walter Gropius, que es súper interesante y me emociona mucho de ver esa foto porque es justamente una etapa muy antigua de Nueva York, ¿no? Entonces es interesante de analizarla y de ver el contexto, cómo uno puede relacionar estos dos edificios desde las alturas, ¿no? Bueno, ¿y qué podemos opinar de todo esto? Bueno, para mí Gropius fue un visionario, pero no todo lo que hizo fue perfecto, porque a veces su arquitectura era tan funcional que perdía una cierta calidez, ¿no? Muchas veces nosotros tendemos a pensar que un espacio tiene que ser simplemente funcional y nos olvidamos de las decoraciones que pueden haber en ese espacio para que sea un lugar mucho más ameno, para que nos acompañe. Pero aún así, teniendo en cuenta todo lo que él logró, todas las ideas que él tenía y los lineamientos, el legado está en cómo pensó la arquitectura como una herramienta para mejorar la vida de las personas. Entonces, a partir de todas estas situaciones de crisis que él vivió, él aún así siguió ofreciendo su servicio a las demás personas y tratando de cumplir los sueños de las demás personas. Porque recordemos que esa es quizás la labor más importante de un arquitecto, poder darle un espacio para vivir a los demás y que se condicione a las expectativas que tiene uno, ¿no? Y bueno, por otro lado, Walter Gropius, cuando él fallece en 1969, murió a los 86 años, vivió muchísimos años. Él nunca buscó fama. Esto es algo bastante valioso, a pesar de no haber buscado la fama, hoy por hoy lo seguimos estudiando y reconociendo como un gran arquitecto. Porque recordemos que él mejoraba la calidad de vida de todas las personas y tenía en cuenta todas las situaciones críticas por las que estaban pasando. Y bueno, son las 10:47. ¿Te parece, Cristian, si vamos a una pausa? Mañanas frías, Hi, this is Harry café Styles. caliente y esta música. Buen día, invierno 2025. Just beat it. I don't want your number, no. FM La Académica 98.5 y 90.1. Viví música y cultura. Ya estamos de vuelta en el programa, ya casi nos acercamos al final y antes de que me olvide quería mandar otro saludo al arquitecto Francisco, que es un arquitecto que es profesor en la UBA y que justamente ayer me contestó una de las historias de Instagram. A mí me re emociona cuando él me contesta las historias porque es muy cercano para mí. No fue mi profesor, obviamente, porque estudio en el Dachary, pero siempre lo siento muy cercano porque él siempre me comenta, me anima a seguir estudiando y a seguir poniéndole onda a la carrera. Y me contó que llegó a ver el programa anterior, así que eso me puso súper contenta. Y bueno, le quería mandar un gran saludo y un abrazo a la distancia porque estamos un poco lejos de Buenos Aires. Pero me pone súper contenta que la gente esté escuchando el programa, obviamente cuando se puede, porque entiendo que quizás los miércoles y viernes a las 10 hay mucha gente que está trabajando, pero si se acuerdan y ponen el programa de fondo, por lo menos me pone súper, súper contenta.
Y les recuerdo que todas las consultas que tengan, todas las dudas, todos los comentarios que quieran hacer, nos pueden mandar a nuestras redes sociales como La Académica 985 o al WhatsApp 3764 72 77 04. Entonces, concluyamos un poco el tema de Walter Gropius. Entonces, él nunca buscó fama, nunca firmó sus edificios con letras doradas, pero dejó una escuela, una forma de pensar y una comunidad que sigue viva en cada diseñador que se pregunta, ¿para qué sirve esto que estoy haciendo? Qué importante, ¿no? Hacernos estas preguntas y hacernos preguntas todos los días. Es muy lindo cuando nosotros podemos reflexionar de lo que hacemos en nuestro día a día y sobre todo en nuestros trabajos, en estos trabajos que también estamos constantemente hablando con personas, ¿no? Hoy el legado está en cada silla minimalista que vemos por ahí, en cada tipografía sans serif para los diseñadores gráficos, seguro lo saben, en cada edificio que prioriza la luz y la función, como habíamos visto en la fábrica, donde dejaba estas esquinas con aberturas para que pueda entrar la luz. Entonces, por eso es que por esto y por muchas cosas más, es que lo añadimos hoy en este capítulo a la bitácora arquitectónica. Es un arquitecto imprescindible que no nos puede faltar en nuestra vida, en nuestros conocimientos también, ¿no? Es importante que ustedes también sean curiosos y después vayan e investiguen un poco más de quién es, qué aportó y por qué no forjar una propia opinión de si realmente les gusta o no lo que hizo, porque puede ser que haya gente que no esté de acuerdo con los tipos de diseños que él hacía o con la forma de pensar que ellos tenían en la escuela. Quizás hay alguna persona ahí afuera que está pensando cómo vamos a juntar un ingeniero, un arquitecto, un artista, un diseñador gráfico, todo en una misma escuela. Bueno, él creía que sí era posible, yo también creo que es posible, inclusive es muy lindo ir a otras facultades que son más amplias y tienen todas estas carreras unificadas en un mismo edificio. A mí me súper gustaría que el día de mañana la facultad, el DACHARY, pueda crecer y pueda tener muchas más de estas carreras porque se vuelve muy rica toda esta interacción con otras disciplinas, ¿no? Cómo uno puede hablar con un diseñador gráfico de temas que tienen en común e inclusive aprender de otros profesionales, porque yo muchas veces tengo dudas de cuando diseño un panel para la facultad. Y por qué no tener un amigo que sea diseñador gráfico y que te pueda dar una mano, una opinión o una ayudita, una herramienta para que puedan mejorar en sus presentaciones, ¿no? Así que nada, estamos llegando casi al final de nuestro programa. Hoy quedó un poquito corto porque se podría hablar horas y horas de estos arquitectos y además porque me gusta mucho poder compartirles todos estos conocimientos. Pero gracias por acompañarme en este recorrido. Si les gusta todo lo que ven, lo pueden compartir en sus redes sociales también. Pueden ayudar escribiendo, contando qué arquitectos les gustaría que sumemos a toda esta lista. Y si no conocías a Gropius, bueno, ahora ya lo conoces y sobre todo estos datos curiosos. Y nos vamos a estar encontrando en el próximo episodio de Bitácora Arquitectónica. Va a ser el miércoles a las 10, no se olviden. Igual les voy a hacer acordar en mi Instagram, que es alibianchiarc. Pueden seguirme y ahí les voy a estar subiendo también un resumen de este mismo programa. Así que estén atentos a las historias que les voy a estar sumando toda esta información un poco más resumida y un poco más visual, con un poco de rosado también, porque esos son los colores que elegimos para este programa. Así que bueno, todo lo que no te contaron de arquitectura va a estar acá y los voy a estar esperando el miércoles que viene. Nos vemos y que tengan un lindo fin de semana. Porque sabés lo que suena bien. Nosotros también somos la radio del invierno 2025. FM La Académica 98.5 y 90.1. Viví música y cultura.